Y gracias. Y por otra parte, el objeto indirecto es generalmente la persona o el objeto que recibe el objeto directo. Por ejemplo, si estamos en el ejemplo anterior, buy something, comprar algo. Y este 14 de febrero, no sé si tu novio te compró unas flores o unos chocolates o algo. My boyfriend, sería el ejemplo. My boyfriend buy me chocolate or flowers. My boyfriend sería el sujeto, buy sería el verbo, flowers sería el objeto directo porque compró, ¿qué compró? Flores. Pero ¿a quién se las compró? A mí. Entonces yo soy el objeto indirecto porque soy el que recibo el objeto directo. ¿Queda entendido hasta aquí o hay alguna duda? ¿Alguien? Bien, No, no vamos hay a duda. pasar adelante. Creo que se atora. Muy bien, listo. Gracias. Sí. Muy bien, sustantivos. Seguíamos hablando de objeto directo, objeto indirecto. Por ejemplo, en esta oración dice, somebody bakes me a cake. Alguien me horneó a mí un pastel. El sujeto sería somebody, el verbo sería bake, que es hornear, y el objeto directo me, porque a mí me está horneando el pastel. Y dice que también hay objetos preposicionales que aparecen después de una preposición. Algunas preposiciones, como hablábamos hace rato, son on, into, by, for, with, at, of, from, as, without, through, onto, into, like, between, after, along, about, against. Todas esas preposiciones pueden estar antes de un objeto, como decir, fue para mi casa y el objeto directo sería mi casa y fue para, es la preposición que aparece antes. She's going to my house. Muy bien, vamos adelante. Bueno, antes de pasar a otro tema, les voy a sugerir que para que practiquen esto que hemos estado viendo, realicen algunas oraciones en su casa, tal vez no ahorita para que podamos seguir con la presentación, pero que realicen oraciones básicas, oraciones sencillas, en donde ustedes identifiquen cuál es el sujeto, cuál es el verbo y si tiene objeto directo y si tiene objeto indirecto, que los subrayen y que los identifiquen. Esto los va a ayudar a que se les quede más grabada la información. Vamos a seguir. Los sustantivos también pueden aparecer como posesivos. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, Mike's walrus can roller skate. Aquí vemos que hay dos sujetos o dos nombres que podrían funcionar como sustantivo, pero hay una diferencia. Mike es un nombre de una persona, es Miguel, y walrus es el nombre de un animal, es una morsa. Pero Mike tiene una apóstrofe y una S, lo cual lo convierte en un auxiliar que habla de una posesión. Quiere decir que la morsa, o sea, lo que está después de el apóstrofe y la S, es posesión de Mike. Es decir, la morsa de Mike puede andar en patineta, puede hacer roller skate. Mike's Walrus can roller skate. Mike es un nombre, pero debido al apóstrofe y la S está funcionando como un modificador de Walrus, que en este caso es el sujeto de la oración, porque es el que hace la acción. Para identificar al sujeto de la oración, vemos quién es el que está haciendo la acción. El verbo aquí es can, que puede, él puede, ¿quién puede? Mike, no, la morsa de Mike es la que puede. Muy bien, que aprendimos a identificar el sujeto, subject, que puede también ser suplido por los pronombres como I, you, he, she, it, y que es quien realiza la acción en la oración. The object o el objeto, que puede ser objeto directo o objeto indirecto,
y que el objeto directo es el que está relacionado directo con el verbo y el objeto indirecto es el que recibe al objeto directo. Y abajo, pues el ejemplo que ya vemos. Somebody bake me a cake. Vamos a pasar ahora con los verbos, que son las palabras que nos dicen cuál acción se está realizando. Una oración debe de tener al menos un verbo con sentido completo, que no sea un verbo auxiliar, para ser considerada como tal. Y aunque sea un solo verbo, puede ser una oración. Por ejemplo, listen. Si yo les estoy diciendo escuchen, ya es una oración, porque el verbo es completo y el sujeto está implícito. Los verbos pueden ser transitivos cuando la acción recae sobre algo o sobre algo, alguien, como decíamos, buy something, steal something, help someone. Y entonces la acción, la cosa sobre la que recae el verbo son los objetos de los verbos. Y los verbos pueden ser intransitivos cuando no hay ninguna cosa sobre la que recae. Por ejemplo, to buy, to laugh, to eat, to walk, to live. Solo son acciones, pero no hay un objeto donde recaigan las acciones. To eat a hamburger, entonces sí tiene un objeto directo y sería un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque estamos comiendo una hamburguesa. Cuando es intransitivo es to eat, just to eat, solamente comer. Y pueden describir estados de ánimo como to be, to wane, to prosper, etc. Los verbos tienen 4 cualidades que vamos a ver a continuación y que son mode, tense, voice and number. El modo, el tiempo, la voz y el número. Listo. Sí, se quedó ahí. Creo que es aquí. Ahí. Muy bien, vamos a ver primero los modos, que quedamos que eran 4 cualidades. Entonces la primera es el modo y son 3 tipos de verbos, 3 modos de verbos, el indicativo, el subjetivo y el imperativo. El indicativo es el modo más común porque nos habla de hechos. Pueden ser hechos futuros, hechos presentes, hechos pasados, pero lo importante es que es un hecho. She went late. Ella fue tarde. He is going soon. Él está yendo pronto. Esos son indicativos, son verbos indicativos. Están hablando de hechos. Luego vemos los verbos imperativos. Los verbos imperativos ocurren cuando damos una orden o cuando es una instrucción. Por ejemplo, buy this, compra eso, go for it, sal adelante, ve adelante, stop, detente, eat, come. O la frase de Nike, just do it, ese es un verbo imperativo, solo hazlo. Te está dando una indicación o te está dando una orden. Y por último, los verbos subjetivos describen acciones que se desarrollan en situaciones hipotéticas. Podrían ocurrir en el futuro, pueden ser predicciones, pueden ser posibilidades, pueden ser deberías hacer algo, pero no es un hecho, solamente es algo hipotético. Entonces, should, could, may, might son verbos subjetivos, porque son hipótesis. Luego vamos a ver el tiempo, que es la otra de las cualidades de los verbos que indican cuándo ocurre esa acción. Siempre van a ser pasado, presente y futuro. Pero dentro de esos 3 tiempos principales hay muchas formas de conjugar los verbos más complejas. Por ejemplo, en estos ejemplos vamos a ver que es el verbo ir, go, to go, pero está conjugado en muchos tiempos distintos. Todos caben en presente, pasado y futuro. Every day she goes. Todos los días ella va. Right now he is going. Ahora mismo él está yendo. Yesterday she went. Ayer ella fue. Tomorrow he will go. Mañana él irá.
Before she learned this, she had gone. Antes de que ella aprendiera esto, ella había ido. By this time tomorrow afternoon, he have gone. Para este momento, mañana en la tarde, él habrá ido. Todos son el verbo ir conjugados en diferentes formas, en pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo. Luego vamos a ver la voz, que puede ser activa o pasiva. En una oración, cuando aparece el sujeto que ejecuta la acción y quien la recibe, es una voz activa. Someone buys a house. Someone bought a car. Somebody gives the dog a bone. Alguien es el sujeto, buys es el verbo, a house es el objeto que recibe la acción. Entonces, ahí es una voz activa porque están los tres elementos presentes. La voz pasiva es cuando no aparece el sujeto. Por ejemplo, a house is bought. Una casa es comprada. ¿Quién la compró? No sabemos, no aparece ahí. Es una voz pasiva. Aparece el verbo y aparece el objeto directo, pero no aparece el sujeto. Y ahí están otros ejemplos de esto. Y por último, vamos a ver la última característica de los verbos es que tienen número. Los verbos tienen dos variaciones dependiendo del número, singular o plural. En esta distinción, todos los verbos, excepto el verbo to be, ocurren, esta modificación ocurre solo en la tercera persona del singular, que sería she, he or it, él, ella o esto. Y ahí en vez de decir el verbo to be, en vez de decir do, decimos does. Y en negativo decimos does not or doesn't. Esa es la modificación que se hace en la tercera persona del singular. De todas las demás pronombres decimos do. Y en determinados tiempos queda igual, como por ejemplo en el futuro, she or he will, y en plural, they will, es igual. Este sería el número en el que está el verbo, en singular o en plural. También decimos que hay otras formas verbales como infinitivo, gerundio, participio, y cuando están en estas formas los verbos no tienen un sentido completo, ni tienen voz, modo, tiempo o número. Pero sí pueden tener objeto directo, sí pueden tener modificadores, sí pueden afectar a algo o a alguien. Y ahí es donde entramos a ver los adverbios y las frases adverbiales, que son aquellos que modifican al verbo. Ahorita bueno, creo que ya no vamos a alcanzar a verlos hoy, pero en las siguientes clases vamos a estar viendo. Por lo pronto, hacemos el resumen de lo que aprendimos en este último tema, que los verbos son las acciones que pueden ser transitivos cuando aparece su objeto directo o intransitivos cuando no aparece su objeto. Y que sus formas de los verbos son 4, modo, número, tiempo y voz. Del modo vimos el indicativo, el imperativo y el subjetivo. Y de números vimos singular y plural. En tiempo vimos pasado, presente y futuro y vimos que hay muchas formas de conjugar en esos tres tiempos. Y la voz vimos la activa y la pasiva. Terminamos, creo, por hoy el contenido, ¿verdad? ¿O a qué horas termina la clase? Las 12:15. 12:15, todavía no terminamos. No se me vaya, entonces seguimos. La recomendación aquí es que elaboren oraciones y que identifiquen sus verbos y en sus verbos identifiquen al menos el modo. ¿En qué modo está su verbo? Indicativo, imperativo o subjuntivo. Esto les va a ayudar a irse familiarizando y también identifiquen si son verbos transitivos o son verbos intransitivos, si les pusieron un objeto directo o si solamente está el verbo. Vamos a ver ahora los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son las palabras que modifican o describen a los sustantivos. Responden a las preguntas, ¿cuál o qué tipo de sustantivo es? Si estamos hablando de una libreta, preguntaríamos, which notebook? Si estamos hablando de un cepillo, preguntaríamos, what kind of brush? Y aquí están unos ejemplos. The red notebook, la libreta roja. A big brush, un cepillo grande. The blue bird, el pájaro azul. The dismal science, una ciencia, de la ciencia triste. Entonces,
las palabras que tienen en negritas serían los adjetivos porque están modificando o describiendo a su sustantivo. Los adjetivos pueden seguir al verbo to be y en ese caso se llaman adjetivos predicativos. Por ejemplo, the sky is blue. The reason is clear. The postponement is due to rain. Y aquí do se está usando de forma especial para decir que es debido a la lluvia. El aplazamiento es debido a la lluvia. Entonces, estos verbos, estos adjetivos, perdón, que están después del verbo to be, se llaman adjetivos predicativos. En algunas ocasiones también siguen a la forma verbo más objeto directo y luego ya viene el adjetivo. Por ejemplo, she will paint the room white. He makes the teacher mad. Y aquí está diciendo, ella va a pintar el cuarto blanco. Entonces, primero está el will paint, que va a pintar, es el verbo, y luego su objeto directo, ¿qué va a pintar? The room. Y ya hasta después viene el adjetivo que está calificando cómo lo va a pintar o cómo es el cuarto, cómo va a quedar el cuarto, ¿no? Blanco. He makes the teacher mad. Hizo a la maestra enojada, o sea, enojar, pues. Y mad sería el adjetivo que describe cómo hizo a la maestra. La función del adjetivo de describir puede ser desempeñado no solo por una palabra, sino por un conjunto de palabras, que son frases adjetivas o cláusula adjetiva. Por ejemplo, The Fool on the Hill, que es una canción de los Beatles, el tonto sobre la colina, Somewhere over the rainbow, Get out of the closet, Interpretation of dreams, A man famed in song and a story, A man riding a stallion into the west at sunset. Toda esa frase es una frase adjetiva. La última, refiriéndonos a la última, un hombre cabalgando, un semental, dentro del oeste en el atardecer. Todo eso está describiendo al hombre. Cómo está el hombre cabalgando y todo eso es el adjetivo, la frase adjetival. Y las cláusulas adjetivales que incluyen además un verbo. The light that failed, the spy who came in from the cold, the man who knew too much, the political bands that connect them with another, a nation where they will be judged not by the color of their skin, but by the content of their character. Veamos la última, que es donde está larguísima la cláusula adjetival. Dice, una nación donde ellos serán juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Todo eso que describe a la nación es una cláusula adjetival. ¿Por qué? Porque hay un verbo que dice will be judged, serán juzgados. Entonces, al tener un verbo ahí dentro, en vez de ser una frase adjetiva, es una cláusula adjetiva, una cláusula adjetiva. Está describiendo cómo es nuestro sujeto, que es la nación. ¿Qué aprendimos? Pues que los adjetivos modifican a los sustantivos o los describen. Responden a las palabras qué es sustantivo, cuál sustantivo, qué tipo de sustantivo, y que cuando están después del verbo to be se llaman adjetivos predicativos y que hay frases adjetivales y hay cláusulas adjetivales. Las frases son un conjunto de palabras describiendo al sustantivo y las cláusulas es lo mismo, pero con un verbo. Ahora vamos a ver los adverbios. Los adverbios no modifican al sujeto, modifican al verbo y también pueden modificar o un adjetivo o a otro adverbio. Responden a las preguntas cómo, por qué, dónde, cuándo o de qué forma. Y vemos unos ejemplos. The girl sang cheerfully. The monster advanced menacingly. Today he was unusually happy. He visited New Jersey quite frequently. Si se fijan, los adverbios muchas veces son adjetivos a los que solamente les añadimos la L y la Y. Muchos adverbios tienen esta forma y es muy fácil convertir muchos de los adjetivos en adverbios si les ponemos el LI. En español sería el equivalente a poner el mente. Por ejemplo, si yo digo rápido es un adjetivo, pero si digo rápidamente sería un adverbio. Porque un muchacho puede ser rápido,
porque yo ese adjetivo está modificando o describiendo al muchacho. Pero si yo digo el muchacho camina rápidamente, entonces rápidamente ya no está hablando del muchacho, sino de cómo camina. Los adverbios nos hablan de cómo se están desarrollando o se desarrollaron esos verbos. No sé si hasta aquí vamos claro. Los adjetivos modifican o describen al sujeto y los adverbios al verbo. Entonces vemos aquí que dice, ¿cómo cantó la chica? The girl sang cheerfully. Cantó alegremente. ¿Cómo avanzó el monstruo? The monster advanced menacingly, amenazadoramente. Today he was unusually happy. ¿Cómo estaba él hoy? Inusualmente feliz. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Hay preguntas? No. Ok. Aquí les voy a dejar otro ejercicio también como sugerencia. Hagan oraciones con adjetivos y hagan oraciones con adverbios. Intenten también utilizar adverbios que no terminan en LI o intenten modificar o convertir algunas de las adjetivos en adverbios añadiéndoles el LI. Vamos a ver adverbios que no terminan en LI. Aquí vienen unos ejemplos. Quite, very, much, too, so, today, soon, then, never, here, there, everywhere, homework, lengthwise, counterclockwise, more, less, only, just, however, therefore, thus, ergo, moreover, otherwise, enough. Todos esos son adverbios. Modifican a un verbo y no terminan en LI. Entonces, estos pues son más de aprendérnoslos de memoria. Hay muchísimos, hay muchos que significan lo mismo. Por ejemplo, los 3 o 4 del principio, quite, very, much, and to significan lo mismo, significan mucho. So es entonces, today es hoy, soon es pronto, y así. Si tienen alguna duda hasta aquí, pues me lo indican, por favor. Hablábamos hace un momento de las frases las frases adjetivales, ahora vamos a ver frases adverbiales o cláusulas adverbiales, que es, como dijimos hace rato, un grupo de palabras, en este caso, que modifican o describen al verbo. Ejemplos, all quiet on the western front. Todo quieto en el frente del oeste. Unhappy in its own way. Infeliz en su propia manera. As wide as the sky, tan ancho como el cielo. Came to town riding on a pony, vino al pueblo cabalgando un pony. Ejemplos de cláusulas adverbiales. So happy that nobody spot his mistake. Entonces, vemos que hay un adjetivo que dice so happy y luego dice qué tan feliz estaba that nobody spot his mistake. Toda esa cláusula nos dice que nadie descubrió su error. Tan feliz que nadie descubrió o miró su error. Because the wind is high, it blows in my mind. Está dándonos toda la descripción de por qué voló mi mente, ¿no? Porque el viento estaba alto. Las frases y cláusulas adverbiales suelen añadir información lógica y necesaria para la oración. Por ejemplo, the price of a stock option increases when the stock is in a period of volatility. Dice que el precio de una existencia o de un stock incrementa cuando el stock está en un periodo de volatilidad. Entonces, toda esa frase, esa cláusula adverbial nos está diciendo cuándo es cuando incrementa el precio. ¿Por qué es importante esto para nuestro examen? Porque se van a encontrar en los ítems de por ejemplo, si le dan una ojeada a sus manuales, van a ver que estas preguntas o estos ítems de opción múltiple, algunos vienen palabras que no son acorde o que no tienen sentido, que están fuera de lugar, y ustedes tienen que identificar cuál es la palabra que está fuera de lugar y seleccionar entre sus opciones múltiples la que sí va,
Por eso es importante que aprendan a identificar los elementos de una oración, la estructura de cómo se unen y las funciones de estas palabras. ¿Qué aprendimos? Pues que es un adverbio que responde a la pregunta cómo, por qué, dónde, cuándo, de qué forma. Vimos ejemplos y vamos a pasar a las conjunciones. Las conjunciones son pequeñas palabras que sirven para unir a otras. Y en el inglés hay 3 tipos de conjunciones. La primera son coordinating conjunctions, que son las que vinculan cosas del mismo rango. Por ejemplo, and, or, but. Pueden unir 2 o más nombres, verbos, adverbios, frases, etc. Ejemplo, bacon and eggs. Tocino y huevos. Stand and deliver. De pie y entregar, o parado y entregar, o algo así. No identifico bien el sentido de la oración. Fight or flight. Volar o, pelear o volar, que este es un modismo para decir como que estás en modo de ataque o defensa, ¿no? Fight or flight. Fish or cut bait. Pescado o carnada cortada. Argue but agree. Discutiendo pero de acuerdo. Strong but yielding. Fuerte pero indefenso o débil. Así. Para recordar las 7 conjunciones en inglés podemos usar una mnemotecnia con sus iniciales, que sería la mnemotecnia. La mnemotecnia es una palabra que utilizamos para asociar a diferentes palabras y podernos memorizar todas. La palabra sería fanboys porque son las iniciales de for, and, nor, but, or, yet, and so, que son las 7 conjunciones en inglés. Estas pueden unir 2 cláusulas independientes como we have hope in winter, for spring is near at hand. I hate television, nor do I see movies. Odio la televisión, ni tampoco veo películas. He lives in Paris, yet she dreams of being with him again. La última dice, él vive en París, mientras ella sueña con estar con él otra vez. Mientras sería yet, sería la conjunción. Luego vemos las correlative conjunctions que unen pares de palabras o frases que ponen en elementos en paralelo. Either A or B. Tanto la A o la B. Not only A, but also B. No solo A, pero también B. Neither A nor B. Ni la A ni la B. Esas son conjunciones correlativas. Both A and B. Tanto la A, ambas A como la B. Whether A or B. Cualquiera, si es la A o la B. Just an A, just a, so B. Tanto la A como la B. No, solo la A como la B. Subordinating conjunctions es la tercera de nuestras conjunciones. Son palabras que introducen una cláusula dependiente o subordinada de otra. Aquí vamos a ver las conjunciones subordinadas y otra mnemotecnia para aprendérnoslas. Estas son más. Y podemos aprenderlas con la frase on white bus. Only, now that, out of, after, as, when, whereas, while, whenever, wherever, whether, in case, if, even though, because, before, until, unless, since, so that. Yo les recomiendo que tomen una captura de pantalla porque estas sí son un montón y las que no se sepan, búsquenlas porque estar familiarizado con estas conjunciones les va a ayudar mucho a identificar el significado de las oraciones ya en conjunto en su examen. Entonces, si ya le tomaron una capturita de pantalla, avanzamos a lo que sigue.
¿Qué aprendimos? Bueno, vimos lo de las conjunciones y sus mnemotecnias para las conjunciones coordinadas. Está el fanboys. Vimos las correlativas y vimos las subordinadas, que también tenemos on a white bus para aprendérnoslas. Ahora, vemos cómo se forman las oraciones. Las oraciones se conforman de un sujeto y un verbo completo, un full verb. Es decir, un verbo con un significado propio y que no solo funciona como auxiliar. Por ejemplo, they have it. Ellos lo tienen. Have is a full verb. Es un verbo completo porque él solo hace el trabajo de definirnos la acción. Sin embargo, abajo tenemos un ejemplo de un verbo auxiliar con el mismo have que dice they have done it. Ellos lo han hecho. Ellos han hecho esto. Entonces, have aquí funciona como un verbo auxiliar porque si lo dejamos, si dejamos solamente el have, cambia el sentido de la oración. They have it es ellos lo tienen y they have done it, ellos lo han hecho. Entonces, el sentido completo de have arriba es suficiente para hacer una oración. Abajo funciona como auxiliar. Ahora vemos que hay dos clases de oraciones, las independientes y las subordinadas. Las independientes son oraciones completas con sentido y pueden formarse incluso por un solo verbo conjugado, como dijimos hace rato en listen, y el mismo verbo tendría implícito el sujeto. William ate my sandwich. Watch your step. Serían algunos ejemplos de oraciones independientes. William ate my sandwich. Es William se comió mi sándwich. Ya con eso ya se entiende perfectamente lo que estamos diciendo. Watch your step. Fíjate al caminar. O sea, es la traducción como eh, más parecida. Hay dos clases de oraciones, las independientes y las subordinadas. Ahora vamos a ver las subordinadas. Se desprenden de las oraciones independientes y las modifican, pero por sí mismas no tienen sentido completo. Por ejemplo, William ate my sandwich because he was hungry. William se comió mi sándwich porque tenía hambre. Si quitamos William ate my sandwich, no tiene sentido el resto de la oración. La oración subordinada que dice because he was hungry no tiene sentido si la dejamos sola. Si decimos porque él tenía hambre, no nos dice nada, falta un elemento. Entonces, por eso es subordinada, porque está dependiendo de la oración independiente, que es la que vimos antes. Hay palabras que sirven para introducir a las oraciones subordinadas. Por ejemplo, when. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. Si se fijan, aquí la oración independiente no está al principio, está al final. Pero ¿cómo sabemos que esa es la independiente? Porque si la dejamos sola, como quiera funciona. Sin embargo, la que tenemos al principio, when I cannot sing my heart, si la dejamos sola, no funciona. Cuando yo no puedo cuando no puede cantar mi corazón, ¿qué? Cuando no puede cantar mi corazón, ¿qué? Falta algo. Entonces vemos que esa es la subordinada. Y empieza con esta palabra subordinativa, que es when. Entonces, una oración simple debe conformarse de al menos una cláusula independiente, tiene que tener un verbo completo y dice que las oraciones complejas pueden conformarse por dos cláusulas o más. Aquí hay algunos de los subordinadores que son although, even though, whereas, while, since, because, if, unless. Todos esos son este tipo de palabras subordinativas que pueden empezar con la oración subordinada. Entonces vimos que en una oración siempre tiene que haber un sujeto y un verbo. Vimos el ejemplo como have puede funcionar como un verbo completo o como un verbo auxiliar. Vimos tipos de oraciones independientes y subordinadas. Y ahora vamos a ver cómo reconocer las oraciones subordinadas. Pues comienzan con un elemento subordinante,
las conjunciones subordinadas que vimos ahorita pueden ser adverbios interrogativos como who, what, why, where, when, dónde, cómo, quién, por qué. Pueden ser pronombres relativos. También nos dice que la estructura general de las oraciones subordinadas es esta. Nombre, verbo, con su conjunción subordinada, nombre y verbo, perdón. Vamos a ver dónde la oración independiente está en naranja, que sería el nombre y el verbo, o el sujeto y el verbo. Luego el nexo subordinante, que es el subordinate conjunction, estaría en medio. Y luego la oración subordinada, que es la cláusula subordinada, subordinate clause. When the moon hits your eye. Cuando la luna golpea tu ojo like a big piece of pie, that's amor. Cuando la luna golpea tu ojo como un gran pedazo de pizza, eso es amor. Entonces, no necesariamente están en el orden que los vimos, pero sí vemos que para la oración subordinada está primero el nexo subordinante o la conjunción subordinante, que es when. Cuando la luna golpea tu ojo como un gran trozo de pizza. Entonces ahí eso no nos dice la oración completa. Es subordinado a that's amor. Eso es amor. Hasta aquí tenemos dudas, comentarios. Muy bien. Si se nota que la oración subordinada podría ser una independiente, tiene sujeto y verbo, pero no lo es porque está ligada al nexo subordinante. ¿Cómo nos damos cuenta que no es independiente? Porque tiene el nexo subordinante, como dijimos antes. When hace que quede incompleta si la dejamos sola. Vamos a ver también que pueden usar pronombres relativos como who, whom, whose, that, which, however, whoever, whatever, whichever. Estos funcionan como un sustantivo en una oración y pueden ser sujetos u objetos directos del verbo. No solo introducen la oración subordinada, sino que tienen una función importante dentro de ella. Entonces no pueden suprimirse sin que la oración subordinada pierda sentido. Vamos a ver ejemplos con pronombres relativos. I have a friend who met the Dalai Lama. Yo tengo un amigo quien conoce al Dalai Lama. Who es el pronombre relativo que estamos usando para conectar la oración subordinada de la oración independiente. I have a friend es la oración independiente. Who es la conjunción y met the Dalai Lama es la oración independiente. I want a bird that whistles. Quiero un pájaro que silbe o que cante. That o que sería lo que introduce a la oración subordinada y whistles es la oración subordinada y solamente es un verbo. I have a friend whom the police accused of a crime. Tengo un amigo a quien la policía acusó de un crimen. Entonces, whom es el objeto directo del sujeto que es the police y el verbo es accused. Whom introduce la oración subordinada, que es todo lo demás. Ahora vemos adverbios interrogativos, que también pueden funcionar como conjunciones de las oraciones subordinadas. Where, when, why, wherever, whenever. Son adverbios interrogativos. Lo importante aquí es reconocer que introducen a la oración subordinada para poder identificar cuándo es una oración que está subordinada a una oración independiente. ¿Qué aprendimos? Pues que tenemos conjunciones subordinadas, pronombres relativos y adverbios interrogativos y que estos sirven para introducir a las oraciones subordinadas. Aprendimos cómo es la estructura de estos, que siempre es la oración independiente, el nexo subordinante o la oración subordinada, y que esto también puede cambiar de orden, pero siempre el nexo subordinante
induce a la oración subordinada. Creo que ahora sí nos vamos a quedar hasta aquí para que este tema no se parta, porque ya estamos completos de tiempo. Les agradezco mucho su atención. Me gustaría mucho que en las próximas clases escucharlos participar o que me digan sus dudas. Los espero en la próxima clase con las dudas de los ejercicios que hayan realizado para aclarárselas. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.